Mi nombre es Víctor Morales, soy de aquí de Guadalajara. Trabajé para varias empresas, de ellas Intel, y eventualmente me mudé a Estados Unidos. Por hacer vecino, bueno, ahorita trabajo para Samsung como el Senior Staff Software Engineer y en el grupo de Open Source. Entonces, en particular, bueno, de las áreas que se ha proliferado muchísimo, en particular Open Source, junto con las tecnologías de cloud, ha sido la parte de las empresas de telecomunicaciones. En general, si te preguntan a mí cuál es la mayor ganancia, son negocios. Y ahorita vamos a ver un poquito de la problemática que ellos están enfrentando, de los porqués y dónde vienen todas estas tecnologías de cloud. ¿Quieres utilizar el micrófono? ¿Se escucha bien o...? Sí, yo creo que si se escucha bien, sí. Vale. No, me voy hablando por un poco los retos que las empresas de telecomunicaciones se enfrentan hoy en día. Si quieres, algo que sí. No sé si ustedes conozcan o sepan, en lo personal, yo no soy un ingeniero de telecomunicaciones, o sea, mi desarrollo profesional se remonta realmente a software. Yo me conseguí conociendo como un programador, pero por azar del destino llegué a esas tecnologías. Entonces, ¿qué sucede con los ingenieros de redes que trabajan en empresas de telecomunicaciones como Telcel, como AT&T, como Verizon? Ellos tienen estos equipos. Esos equipos, para que se den una idea, bueno, si no conocen la parte de lo que viene siendo la telefónica, existen muchas antenas. Esas antenas se traslapan sus radios de frecuencias y lo que sucede es que cuando estás haciendo una llamada, te conectas a una, conforme te vas moviendo, haces el switcheo de una a otra. Detrás de esas antenas existen todos esos equipos especializados. En este caso es un core network de un LTE que viene siendo varios equipos. Tiene el Home Subscriber Server, el Mobility Management Entity, es un SWT, un PND. Entonces, lo que viene siendo en el caso, por ejemplo, del Telcel, cuando se tiene que gastar aproximadamente un equipo como este, que podría ser, bueno, no como este, pero en 5G para considerar unos 50,000 suscriptores, el equipo oscila entre 250,000 a 1.2 millones de dólares. Un equipo como esos. Ahora, hay que considerar los costos de licencias. O sea, el espectro de la licencia es un factor. Entonces, para eso tiene que depender de la cantidad de suscriptores, puede ser entre 0.02 centavos a 1.04 dólares por suscriptor. Y no llevamos más de la parte de toda la infraestructura, ¿no? Cómo conectar las antenas con los equipos, se rentan helicópteros, se rentan las antenas, se cambian. Entonces, por lo menos, mucho dinero. Es la que sigue. Y todos esos equipos están distribuidos. Se puede buscar algo similar para la parte de México. En Estados Unidos es diferente el mapa. Y bueno, si queremos cobertura telefónica, pues necesitamos muchísimas antenas. Y todas esas antenas, como mencionaba antes, van conectadas a estos equipos. Se fijan, aquí viene siendo las antenas como en la orilla del diagrama. Y luego tenemos la parte de los gateways. Todos los gateways se conectan hacia un servidor PND gateway, y es el que nos permite el acceso a Internet. Entonces, sí, definitivamente, desde la antena hasta lo que viene siendo Internet, existe una variedad de equipos especializados y interconectados entre switches y routers que permiten esa comunicación, ya sea por parte de los equipos o la navegación de Internet. Entonces, ese es el escenario que se enfrentan las empresas de redes de comunicaciones. Pero eso no es todo, o sea, generalmente cada 10 años se brinca una nueva generación. Inicialmente tenemos GSM, que bueno, creo que la parte sobresaliente de GSM se puede mandar mensajes de texto. Eventualmente brincamos a 3G, que creo que ya fue cuando empezamos a tener acceso a Internet. Y
y 4G se tocó con LTE, la parte de más variedad de datos, o sea, muchísimos datos. Pero bueno, no, empresas como Telcel y todas esas telecomunicaciones, pues tienen que hacer esa migración paulatina, no pueden desechar todos los equipos y decir, vamos a otra vez comprar las cosas de nuevo. Ya son equipos diferentes, con mejores capacidades, con mayor procesamiento, como todos los equipos tecnológicos, ¿no? Van evolucionando y van haciendo. Y en ese inter, pues tienes que soportar tecnología legacy y tecnología nueva. Entonces empiezan a hacer unos Frankenstein medios bizarros, y sobre todo lo exigen, ¿no? O sea, la experiencia de los consumidores, cuando se trata de comunicaciones ofrece, en este caso, por ejemplo, 4G, ellos tienen que modernizar su infraestructura y ofrecer 4G, ¿no? Entonces, vamos a entender un poco la problemática que ellos se están enfrentando. ¿Qué sucedió desde hace varios años? Las empresas de telecomunicaciones dijeron, bueno, esto, si va a seguir así, tenemos que hacer algo porque pues es casi imposible, ¿no? Entonces, una de las propuestas fue tratar de virtualizar todos esos equipos especializados y llevarlo a máquinas virtuales, o bueno, a virtualización. Entonces, teníamos los equipos especializados, viene siendo NMI y SGW, todos ellos, y tomaban el software, lo ponían en una máquina virtual y por ellos pasaba el tráfico. Entonces, ¿qué bondades trae poner esta solución de, digamos que con software? Bueno, pues ya conocemos muchísimas, ¿no? Flexibilidad, accesibilidad, eficiencia operacional, alto manejo de los recursos de lo que se maneja, el continuous deployment, la parte del upgrade, todas las innovaciones de software. Es decir, desde el punto de vista operacional, redujeron muchísimo los costos. Hablamos de $250,000 hasta $1,000,000 por ese a la parte de la respuesta al negocio, ¿no? Si de repente necesitaban crear nuevos, interconectar más cosas, bueno, se creaban más máquinas virtuales y llegaban más versiones o te dan problemas, pues con máquinas, digamos, esa flexibilidad lo permitía, ¿no? Y todo eso se llamó prácticamente DNF, o sea, lo que viene siendo Virtual Network Functions, o sea, es decir, un router físico se conoce como DNF, o sea, sino Physical Network Function. Cuando lo virtualizas, te pones la ley y dices, bueno, ahora eres un Virtual Network Function. Entonces, otra de las ventajas, por ejemplo, la parte de costos, pues ya puedes utilizar servidores x86 y ya puedes, porque generalmente lo conocen como white box, o sea que son como cualquier servidor de un propósito general. Entonces, si quieres darle que sigue, viene 5G, o sea, otra revolución, otros 10 años tenemos que evolucionar. Y obviamente todo eso se empieza, ¿no? Ya teníamos cierta forma máquinas virtuales y todo eso, pero quieren separar los tráficos. Tienes el tráfico del usuario y tienes el tráfico de control. Es decir, cuando tú haces una llamada por teléfono, por ejemplo, el teléfono, al obtener una IP de la antena o hacer esa comunicación, obviamente verifica, ¿no? Que el email, o sea, el código del celular, es con este carrier, sí, es con este carrier, ok. ¿Ha pagado su plan de servicios? Y si no ha pagado, okay. ¿Qué tipo de datos? Entonces, esa transacción es la parte de la configuración. Ya cuando por fin se establece la llamada, todo el tráfico de esa llamada pasa por el plano del usuario. Entonces, era importantísimo separar estos dos digamos que, estos dos tráficos. Obviamente, si tienes algo de latencia en el plano de control, es aceptable, ¿no? Pero si tienes una llamada, si estás hablando de una emergencia, no quieres que ya se toque nada. Entonces, otra cosa que se me pasa un poco decir es que todas estas interconexiones que ven aquí
son protocolos. Estos protocolos son como buenas empresas de telecomunicaciones, tienen que ir por un proceso de definición de, tiene que ser este protocolo, tiene que ser bajo esta interfaz. Entonces se vuelve un poco engorroso. Venimos con la parte de 5G, y se fijan, de la arquitectura que tenía 4G, que era aunque la separaron en diferentes tipos de tráfico, empiezan a, ahora sí que salir muchísimos servicios, ¿no? Salen nuevos servicios, y cada servicio se maneja con funcionalidades distintas, igual de cierta manera para manejar el tráfico al usuario y el tráfico del control, y luego la parte de suscriptores. Es decir, empiezan a separar los servicios y se vuelve caótico, ¿no? Entonces, si quieres, ¿ya? Y bueno, creo que también, y de la misma manera, o sea, hay que hacer la parte de legacy, ¿no? Entonces, las empresas de telecomunicaciones dicen, bueno, tengo mi ¿cómo se llama? Mi red, mi core network de LTE o de 4G, y compro la antena que soporta 5G, las antenas de 5G operan por diferentes, digamos, frecuencias de señal. Aparte pueden hacer como una, digamos, direccionamiento. Entonces, cuando tú llamas por teléfono y conectas una antena 5G, hace un rastreo de ese material moviendo, se trata de presentar la señal. Es decir, tienen muchísimas ventajas. Entonces, las empresas de telecomunicaciones empiezan a hacer planes para cómo hacer la migración, es decir, porque de una antena de LTE, compro una antena, por ejemplo, tengo las dos antenas, tengo una antena LTE y una de 5G, y se conectan a una infraestructura de LTE, o tengo una antena de 5G y me conecto a una infraestructura de 5G. Es decir, si se fijan, es muy problemático porque tienes que soportar legacy, ese es el principal problema. Entonces, tienes que hacer estrategias de migración, tienes que considerar muchos factores. Por ejemplo, entre esta y esta, la versión 4 y la versión 7, depende de por dónde va el tráfico del usuario, el control plane y el user plane van por distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, replica la información hacia tu antena y esa antena manda la información. Pero lo que normalmente tenemos la tecnología que la gente de telecomunicaciones utiliza, ¿no? Utiliza opciones, utiliza. Entonces, digo, en fin, por eso digo, no me siento experto hablando mucho de esto, porque obviamente hay quienes podrían decir para qué funciona cada uno de los componentes y las diferentes ventajas de una opción contra otra, ¿no? Pero en términos generales, ese es el problema que se enfrentan las empresas de telecomunicaciones. Hasta aquí no sé si todo va bien. Perfecto, vamos entrando a lo que viene siendo lo que nos interesa, ¿no? La Linux Foundation tiene digamos, un apartado que se enfoca nada más en la parte de redes. Como se fijan, el principal, los principales motivadores de las empresas de redes de telecomunicaciones querían buscar alternativas de reducción de costos y agilidad. Y bueno, qué mejor caso que las tecnologías de open source. ¿Por qué? Bueno, aparte de open source, el tema muy común que es compartir gastos. Es decir, si yo soy AT&T y propongo a 3 ingenieros que trabajan en un proyecto, y yo Verizon, y yo Spring o cualquier otra, cada quien propone 3 ingenieros. Estamos hablando de 10 compañías, al final de cuentas, tú pones 3 ingenieros, pero recibes el trabajo de 30, ¿no? Entonces, suena razonable que por trabajo no pensó de esa manera. La parte no de reducción de costos, sino de compartir costos, ¿no? Parte de innovación, aparte de la agilidad, es decir, las tecnologías de open source permiten
La parte de los protocolos, como habíamos mencionado antes, es diferente de llegar con un protocolo por la parte de open source y decir, ¿sabes qué? Este protocolo lo desarrollamos como piensan las normas como llama, es decir, dentro de la comunidad, digamos un poco bien de los reportes de JF, ¿cómo se llaman por ejemplo, los de Kubernetes son los que Kubernetes es un proposals, Java tiene algo similar, Python tiene algo similar, donde proponen modificaciones, generalmente la comunidad hace un consenso y se pasa a la aprobación, ¿no? Entonces, a diferencia de los métodos estándar que las empresas de comunicaciones se juntaban, se consorcio y ellos indicaban, este va a ser el protocolo, lo implementan y dicen, ¿qué creen? Necesitamos hacer una modificación en este protocolo. Y otra vez, juntaban todos y tardaban muchísimo. Entonces, si queremos segundo al landscape, el landscape también está un poco relacionado a la parte ahora de Kubernetes. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con Kubernetes y con todas las tecnologías? Se fijan, este diagrama es algo bueno, en el sentido de que si se fijan las antenas están hasta la parte del Edge o del Enterprise y de alguna forma se han buscado soluciones open source hasta la parte del kernel, del cloud. Y bueno, aquí tenemos Kubernetes, es decir, pensamos si utilizamos el landscape de las tecnologías del open source, podríamos crear una solución 5G de manera completamente open source, ¿no? O sea, por la parte de las antenas, tenemos la iniciativa de Aura, o sea, ellos están ahorita debatiendo cuáles deberían ser las interfaces que deberían de respetar los diferentes equipos, y ya sea, digamos, que nos vamos metiendo más con Arduino y con otras tecnologías. Entonces, ya cuando tenemos, digamos que en la nube, sí podemos utilizar diferentes proveedores públicos como Amazon y Google y Microsoft, ya sea como nube pública o como nube privada que viene siendo OpenStack, pero el manejo de cargas, todos esos componentes que hemos visto como NI, CPW, todos esos INF, la idea es manejarlos acá, eventualmente hacer cosas allá y acá, pero es decir, si tenemos aquí que tenemos todos esos INF, pues vamos tomar la aplicación y crearla. ¿Qué sucede? Sale Kubernetes, viene con una nueva revolución, viene con la idea de manejar contenedores virtuales, arquitectura de microservicios, viene siendo más bien expresar los intentos en lugar de una forma más declarativa, es una forma declarativa en lugar de una forma imperativa, y revoluciona un poco eso. Llega a revolucionar tanto la parte de toda esta transformación de las empresas de telecomunicaciones, que incluso se llegan a renombrar, ya no se manejan lo que viene siendo los INF, máquinas virtuales, sino ahora son CNF, o sea, que son Cloud Native Network Functions. O sea, entonces, las empresas de telecomunicaciones empiezan a apostarle a todas estas tecnologías. Y bueno, ahora viene la parte 2. O sea, ya las empresas hicieron toda esa migración, invirtieron muchísimo dinero y esfuerzo en todas estas tecnologías, van a mitad del camino, reemplazando equipos físicos con virtuales, viendo toda esa actividad que ofrece la nube y se enfrentan a nuevos problemas. Es decir, bueno, a gran escala, cómo manejamos sobre todo lo que viene siendo el día 2. Es decir, ya es el deployment, ya funciona, ya puedo probar que es una llamada, pero ahora qué, ¿no? O sea, pensemos que estos deployments tienes un deployment central o varios deployments centrales en diferentes regiones, y luego aparte tienes 6, y en la parte de los 6 tienes otros deployments de Kubernetes donde tienes un tipo de aplicaciones que están más pegadas con la antena, y esos 6 estamos hablando de quizás 500 a miles de deployments como. Entonces, ¿cómo actualizas
Kubernetes, cómo haces uno deployment, cómo cambian las versiones de las aplicaciones. Entonces ya se vuelve un poco más interesante. Bueno, en el último año se ha trabajado en esta solución, que es una solución que se llama Netio, o NetIO. Prácticamente es una propuesta de Google, donde ellos han utilizado esas 60 tecnologías para manejar lo que es el caché de YouTube. Y precisamente es eso, realmente el impacto o el enfoque principal es simplificar el deployment de aplicaciones a gran escala. O sea, sí, bueno, si tenemos un clúster de Kubernetes, 2 o que sea, es fácil manejarlo. Estamos hablando de miles de deployments. De alguna forma, tener un plano central y de ese plano central puedas manejar toda la infraestructura y las actualizaciones y todo eso. Entonces, el próximo release se va a anunciar el día 8 de agosto. O sea, ya se hizo el primer release. Y bueno, vengo a platicar un poquito de qué trata esta tecnología y de cómo está quizás conectada con Kubernetes. En particular se enfoca en dos áreas centrales. O sea, por un lado, lo que había mencionado antes, la idea es que tener como un plano central donde puedas operar toda tu infraestructura desde una sola aplicación. Esto lo hace, digamos, cuando se hace un deployment, que vamos a ver cómo, se agregan componentes como Config, que es un componente donado por Google. Y la idea es que utilizando los principios de GitOps para cuando se detecta el cambio de un repositorio, lo que viene siendo un clúster, se sincronizan jalando los datos. O sea, esta tecnología, o sea, este approach es muy efectivo en lugar de que el plano central, digamos que un push de los cambios, que los mande y que se pierda en el transcurso. La idea es realmente utilizas lo que viene siendo un repositorio como de GitHub, perdón. Entonces, está monitoreando constantemente y los cambios. Y allá tienes un componente que se llama Port, que es un orquestador de paquetes, donde digamos que hace esa transición de los cambios. Si quieres, sí. Entonces aquí hay tres cosas principales. O sea, cuando tú, ahorita vamos a estar un poco en tecnología de lo que es siendo KPT, las tecnologías que vienen para Google. Digamos que el primer carril es tú defines un paquete, o sea, la parte del clúster, parte de la infraestructura. O sea, las empresas de telecomunicaciones no manejan un simple, digamos que un clúster de Kubernetes. Ellos necesitan habilitar cosas de hardware especializadas como SRIB, BDK, y manejar Numa y cosas así. ¿Por qué? Porque el tipo de aplicaciones tiene esa demanda de latencia. Entonces, por vamos a manejar la parte de infraestructura, ¿no? De forma declarativa, vamos a especificar cómo queremos la infraestructura. Igual también es un code, es este code, pero estamos manejando el clúster, ¿no? El segundo riesgo viene siendo la parte de Kubernetes, la aplicación como tal. O sea, todas las aplicaciones que mencioné antes de mí y todas esas entran en esa categoría. Ese es el deployment y ya Netflix se encarga de hacer la distribución. Y por último, la configuración. Es decir, ya tienes el deployment, lo quieres ajustar, agregar más suscriptores, digamos, modificar la configuración. Entonces, la idea es que tengas un solo, digamos que plano, una sola vista y puedas controlar tu estructura.
Y la segunda fase, y la parte es la parte de cómo se manejan los paquetes. En este caso, también Google está empujando mucho esta tecnología de KPT. Si ya conocen Helmcharts, básicamente es como un reemplazo, o están peleando mucho con Helmcharts. O sea, el mismo concepto que tú tienes un repositorio, tienes paquetes y tienes lo que instalas, es lo mismo. Entonces, pensemos que el vendedor es una empresa que se dedica a ofrecer un cine de telecomunicaciones, ofrece su paquete y tú puedes jalar ese paquete, hacer modificaciones y seguir manteniendo la referencia a ese paquete. Entonces no pierdes en un momento ese hilo, ¿no? Entonces, si tienes que hacer modificaciones para tu nube o para tu deployment, lo puedes ir manejando. Es decir, aquí, entonces es lo que vende el vendedor, lo hace un genérico, luego el proveedor le hace ciertos ajustes y al punto dice, bueno, si listo lo de la empresa, pero esto ajustado. Si quisiéramos verlo como una analogía, pensemos, por ejemplo, cualquier proyecto de open source. Tienes el proyecto de open source, Vanilla, está moviendo el master, y lo que viene siendo Red Hat, Ubuntu, todos ellos agarran el código upstream, lo empaquetan, es decir, le ponen ciertos parches y ofrecen una versión, digamos, que estable de esa parte. Entonces, un paso adicional, digamos, que puedes agarrar ese parche y decir, bueno, ok, agarro el parche de Red Hat, pero todavía le meto ciertas cláusulas a ese paquete. Hasta ahora, no sé, si fuera Firefox, quizás metiera yo ciertos parches en ese paquete de ella y le pudiera hacer ciertos ajustes para que a lo mejor tuviera el logotipo de la empresa. Entonces, aquí el beneficio de este modelo es que si la comunidad, porque la comunidad está moviendo ese parche, ese Firefox, si no nos ven esa analogía, ellos pueden continuar sacando unas versiones. Pero ya dependería de cuáles cosas se hacen. La misma idea es lo mismo, ¿no? Un vendedor de lo que viene siendo un cine realmente podría seguir trabajando en nuevas versiones del producto y ya la empresa que consume ese producto puede decir quiero o no quiero hacer nuevas versiones, hacer mejorías, no se están muy bien y ir manejando todas las diferencias. Entonces, KPT viene trayendo un poco de esa parte, de esa bueno, estos creo que no vale la pena entrar, pero es un poco de las cosas que tiene el fallo en ese aspecto, ¿no? Y vamos a entrar con la DM. ¿Se me ha alguna pregunta? Algo que... Yo tengo una, pero del slide anterior del estado del árbol anterior. Bueno, si entendí bien, es como, por ejemplo, si el primer proyecto, digamos, Firefox, ¿no? O sea, hace un parche y lo necesita uno, no el siguiente, sino los de abajo, el tercer nivel más abajo. ¿Cómo podría actualizar su referencia? ¿Tendría yo que actualizar la que está justo debajo y luego la de abajo y la de abajo? ¿Como algo? ¿O puedo no, tendría que ser, digamos que proponer los cambios de trabajo. el orden de trabajo? Sí, sí, sí. Pero digamos que eso es porque, digamos que jerárquicamente va atada la jerarquía de una empresa. Entonces, si sabes que a lo mejor llámale Telcel, ¿no? A ver si nos está regalito. Que Telcel consumiera ese producto, que yo consumo este producto que me estás vendiendo Nokia o Samsung, o sea, que yo te consumo este producto, pero, o sea, internamente, o sea, ok, nada más voy a hacer este deployment en la región de Guadalajara, o la región del Bajío, ¿no? Y en la región del Bajío, porque sí le vendemos, pero ciertas políticas que tenemos para nuestro tráfico, a lo mejor para esa zona necesitamos, porque los equipos que tenemos son así. Entonces, al final, lo que se debe hacer es el deployment a lo mejor hasta la antena, que este equipo es esta versión, soporta, o sea, a lo mejor el producto soportaba una variedad de hardware, a lo mejor
llegando hasta mero abajo ya es muy limitado. Ciertas políticas internas. Entonces, por eso se maneja esa dependencia. Cosa que ahorita cuesta un poco de trabajo en el modelo de Kubernetes manejar ese tipo de excepciones y sobre todo mantener contacto donde viene ese paquete. Que si quieres en el demo, dale hasta acá. Entonces, básicamente, si nos metemos en la documentación de Netlio, nos explica, nos da un diagrama, son un poco los diagramas, pero la explicación es a través de lo que va a ser a través de un demo. Entonces, digamos que hay una explicación de lo que se tiene, que se va haciendo. Entonces, vamos a hacer un poco de lo que nos ofrece. Entonces, lo que hemos creado es una máquina virtual y en esa máquina virtual hemos creado un deployment con Kind, que ahorita luego nos va a explicar qué es Kind. Y varios componentes dentro de Kind que vienen siendo MetaLB y Cluster API y bueno. Entonces, en general, lo que en ese ejercicio se hace a través de solamente open source, se hace un deployment, digamos que tenemos el cluster de Kubernetes de Netlio. Entonces, le mandamos el request y esa máquina virtual, al interceptarlo, crea otro cluster que le va a llamar regional y luego, bueno, luego otros dos que dicen el H1 y el H2 y a través de manejar TPT va realizando los componentes de 5G, un proyecto de open source se llama FIPA-GC, para intentar en algún momento simular una llamada desde un pod con todos los protocolos que se maneja en 5G. Entonces, así a grandes rasgos, ese es el demo. Obviamente no vamos a hacer todo, pero voy a explicar un poco cómo funciona. Está súper lento. Bueno, en primer lugar, necesitamos como buen GitOps, necesitamos una parte de un repositorio. Entonces, en este caso utiliza Gitea. O sea, entonces, en lugar de crear cuentas y manejar los tokens de GitHub y todo el rollo, se hace un deployment. De hecho, lo hemos visto con uno de los componentes aquí es Gitea. Entonces, ¿por qué no está? ¿Quieres hacer la presentación? Ah, cierto. La presentación y ya. Aquí. Ahí va, por favor. Y listo. También acá. Estamos en Gitea y digamos que el Gitea crearon esa máquina virtual. Y ellos han utilizado un plugin del proyecto Backstage para crear lo que viene siendo como que la interfaz. Entonces todavía están viendo o sea, cómo se van a manejar las cosas. Realmente este no es el resultado final, realmente se busca contribuidores y gente que esté aportando en esto, ¿no? Entonces, lo que ya hablaba de la documentación, bueno, la documentación es prácticamente esto, o sea, empieza a explicar lo que se va a intentar hacer, que hacer un deployment de un regional cluster hacia 2H y todo este ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, las cosas que primero que hice es que revisemos la parte de los repositorios que se encuentran ahí. Entonces, hacerlo más por acá. Entonces, la máquina virtual, lo que... Está bien, ¿no? Entonces, si se fijan, de alguna forma, compartiendo la analogía del sistema operativo, tenemos registrados varios repositorios y cada repositorio tiene diferentes paquetes. Entonces, lo que dicen acá es, en terminología de KPT, es que vamos a utilizar un paquete que se llama Netlio Workload Cluster. Entonces,
Igual después en próximas sesiones y todo eso vamos a analizar más a detalle la terminología de KPT y qué funciona y cómo es las cosas. Pero si vemos en estos paquetes de Nephio, este vendría siendo el repositorio y cada uno de las carpetas, se esconde viene siendo uno de los paquetes. Entonces, el que decíamos de cluster, vamos a, digamos que traer este paquete que tiene una serie de objetos de Kubernetes, como viene siendo cluster de Cluster API, e instalarlo. Entonces, me quedó. Entonces, al correr estas instrucciones, vamos a ver cuáles existen. Realmente estos son los paquetes que existen con ese nombre en ese repositorio. Lo que dice es que vamos a instalar la última revisión. O sea, decir, vamos a agarrar y traernos el último paquete, lo vamos a instalar en el repositorio de management, con la carpeta regional. Aunque es porque ya, de alguna forma ya corrió aquí. Y hacer traemos ese paquete, lo traemos localmente a la computadora, podemos hacer ciertas modificaciones, en este caso al paquete le vamos a aplicar ciertos labels. Entonces, si nos fijamos, creo que... ¿Dónde quedó? Sí, aquí en Rey. Se le aplicó la parte del label. Hacemos el push del paquete ya con los cambios hacia Gitea, o sea, para hacer la parte de GitOps. Y cuando proponemos, de hecho creo que aquí, bueno, cuando hacemos la propuesta de este paquete en Gitea, por la parte de aquí de Gitea, vamos a empezar a ver cambios. Entonces aquí no se ve nada porque no está, digamos que está propuesto, ¿no? Cuando entra un operador y empieza a revisar los cambios y lo ve como propuestas y puede hacer ciertos comentarios, pues se fijan, aquí está el paquete con todos los cambios. De cluster está con los labels. Y si quisiéramos hacer el deployment de ese paquete, es decir, que en este caso crear el cluster de Kubernetes, el cluster regional, bueno, pues vamos aprobando el paquete. Y al aprobar el paquete, si se fijan de la parte de aquí, de Gitea, ya va a aparecer en main. Entonces ya en main aparece el paquete como si fue aprobado. Y consecuentemente, lo que vienen siendo los operadores que tiene Nephio, va a empezar a hacer el deployment. En este caso va a crear un cluster de Kubernetes con Kine. Entonces, aquí eventualmente vamos a ver ¿se me olvidó algo? Sí, no era. Sí. Bueno. Está raro, el bash como que no te... ¿Quieres el show? Que vaya después. Sí, pero... está bien. Bueno, ahorita va a tardar un ratito en lo que realmente trata de jalar los paquetes y
empezar a hacer todo el proceso, ¿no? En fin, lo que quería llegar un poco en este demo es que lo que vamos a crear va a ser la creación de un clúster a través de Nephew. Entonces, ¿qué tecnología se utiliza detrás digamos que detrás de todo esto? Utiliza Cluster API, se llama Hot Cluster API, también lo vamos a poder ver más adelante. Pues se fijan, es una serie de tecnologías open source para solucionar un problema, ¿no? La idea es que todos los clústeres de Kubernetes, de la infraestructura que maneja la empresa de telecomunicaciones, estén en este framework y pueda ser fácil administrarlos. La idea no era tratar de entender todo esto de golpe, sé que es mucha información y aparte es muy novedosa. En lo personal estoy trabajando en este proyecto con varias personas, entonces, pero sí lo que me parece interesante es la serie de tecnologías que están detrás de eso, ¿no? Estamos hablando de Cluster API, estamos hablando de Multus, estamos hablando de KPT y lo que viene siendo cada una de las funcionalidades. Entonces, ahorita va a hablar, por ejemplo, Rodo va a hablar de Kind. Entonces, en general es un poco de todo. Y para no seguirnos alargando, pues, administra el clúster de Regional. Entonces, ya se hizo el request, se recibió, digamos, el Cluster API recibió el request a través de Nephew de estos paquetes y empieza a crear el clúster de Regional y se hace todo el deployment. ¿Dudas? ¿Todas? Sí. Dale, Alejandra. Entonces, solo quiero entender un poquito mejor. Aquí, por ejemplo, estás dentro de una VM y ahí está, o sea, tienes tu repositorio de GitHub. Sí. Y luego estás deployando el clúster también dentro de la VM. O, digamos, por ejemplo, en el contexto de AWS, ¿dónde yo estaría corriendo esto? Tendré mi instancia S2 y tendrá, o sea, habilitaría los permisos para que se puedan crear clústeres. La idea sería que, por ejemplo, tu clúster de Nephew corriera en cualquier lado, ¿no? Puede ser desde una máquina en Kind o una máquina virtual en ¿cómo se llama? ¿Cuál es la opción de Red Hat? Era, ay, se me fue. Pero bueno, o sea, el cluster, el management de Nephew en cualquier lado, ¿no? Y que ese management cluster apuntara, por ejemplo, a AWS o a diferentes proveedores, puede ser Microsoft, con Azure, incluso OpenStack. Entonces, cuando tú le dices, ¿sabes qué? Necesito hacer un deployment de una nueva aplicación en, no sé, en Tamaulipas. Entonces, que Nephew recibiera ese request y se conectara con AWS, detectara la región y hiciera el deployment de Kubernetes cerca de Tamaulipas y las aplicaciones ahí mismo, ¿no? Entonces, todo queda registrado en tu clúster central de Nephew, pero utilizando la infraestructura, ¿no? Puede ser, digamos que Azure, o puedes conectar con todo, ¿no? Entonces, sí, aquí todo fue dentro de una máquina virtual, porque de alguna forma era como la prueba de concepto, así funciona, ¿no? Pero la realidad no se busca algo más productivo, ¿no? En este caso. Y otra pregunta, la razón de tratar como, o sea, de que se trata como, no como mascotas, pero como rebaños. O sea, también ese concepto lo aplican a los clusters, como digamos, si hay como más requests en ciertas áreas, o sea, que nada más poner el cluster en cierta área, o lo manejan más como escalando nodos. O sea, digamos, en el ejemplo que dice que en cierta región necesitan poner este clúster, o sea, lo ponen en el clúster y escalan con nodos. Sí, en telecomunicaciones hay un concepto que le llaman closed loop automation, es decir, que hiciste el deployment y necesitas esa telemetría de cómo están comportando, ¿no? Y la idea es, ¿qué quiero escalar? Modificar la aplicación, o sea, de a lo mejor hacer un autoscaling vertical o horizontal a nivel de aplicación, a nivel de clúster, o sea, agregar más nodos, o a nivel de deployments. Pero si te fijas en la parte
en esta parte tenemos esa opción, o sea, con FU podemos manejar esa parte, ¿no? En el demo tocan las tres partes y decir, si necesito modificar algo de la aplicación, porque en el demo lo hacen, decir, ¿sabes qué? Aumentale el número de requests, bueno, el CPU request, agrégale, no sé, de 1000 microunidades a 2000. Entonces, puedes modificarlo con este esquema, ¿no? Ok, necesito modificar el clúster y hacer algo diferente, ¿no? No solamente la parte del el cluster auto-scaling, sino algo diferente, puedo manejarlo por esa vía. O sabes que necesito algo completamente diferente en la infraestructura, lo manejo por esa otra línea. Entonces, la idea es cubrir todos esos posibles escenarios y manejarlo, como dices, como ganado en lugar como mascotas. Entonces, ¿sabes qué? Tumba la aplicación o crear el nuevo deployment.